Llegamos. Me acompaña mi esposa, Vianey Beristain, y mi hija, la mayor, de las más hermosas de allá de Custepec. Muy bien, gracias por la confianza, por la invitación. Fernando, Dali, no la veo. Ahí está. Está cocinando. Muy bien, Rosy. Y de verdad que es una bendición poder estar con ustedes. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra, porque si una persona recibe la palabra, por esa persona vale la pena todo lo que se hace. Así que de verdad yo creo que Dios tiene un propósito con nosotros este día. Solamente les voy a dar la recomendación que le daba la hermana: abran su corazón y permitan que Dios hable, que Dios ministre. Para eso estamos aquí, para permitir que Dios nos hable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a orar y vamos a iniciar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hermosa mañana, Dios, estamos delante del trono de tu gracia. Estamos agradecidos contigo porque has sido bueno y porque sé que eres un Dios de propósitos, un Dios de planes. Gracias por cada una de las personas, cada uno de estos chicos, de estas chicas que has convocado en este día. Gracias porque sé que tienes una palabra que darles. Yo te pido que en esta mañana sea tu palabra, sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo, Dios, ministrando los corazones y las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que no proviene de ti no prevalece en este día, y declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar a la palabra, la primera conferencia de esta mañana, que es la palabra que define tu vida. Y yo te voy a compartir parte de mi experiencia personal, de cómo es que Dios trabajó en esta parte de mi vida. Y quiero invitarte que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer solamente un versículo de la palabra, que es el capítulo 3, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Vamos a entrar con este versículo. ¿Sí traen Biblia? Bueno, abra su Biblia o encienda su Biblia. ¿Estamos listos? Muy bien. Oramos, leemos la palabra. Pónganse de pie, por favor. Y capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor así: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Léalo usted, por favor. Muy bien, ocupamos nuestro lugar. Vamos a... yo quiero en esta mañana hablarles precisamente de cómo es que la palabra nos ayuda, cómo es que la palabra nos sostiene, cómo es que la palabra nos guía. Este versículo que nosotros leímos del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, habla precisamente esta palabra en una situación que se estaba viviendo. Si nosotros nos remontamos hasta el capítulo 1, dice la palabra que una mujer llamada Ana, esposa de un hombre llamado Elcana, era una de las esposas de este hombre, pero esta mujer tenía un problema. ¿Alguien sabe cuál era el problema de Ana? Era estéril, no podía tener hijos. Y dice que cada año subían a Jerusalén para adorar, para presentar sus sacrificios. Y cada año dice que la otra esposa del Elcana, dice que todo el tiempo que subían a Jerusalén, siempre la andaba molestando porque ella no podía tener hijos. Entonces llega un momento en que Ana se cansa de la situación que está viviendo. Y dice que ese año ella sube y entra en el templo, y dice que comienza a orar, pero dice que no fue una oración convencional. Sí, dice la palabra que oró con amargura de alma y le pedía al Señor un hijo varón. Y estaba allí arrodillada en el altar, y cuando entra el sacerdote Elí y la ve, y la ve que solamente mueve la boca pero no pronuncia palabra, y dice que entra el sacerdote, la ve y la regaña y le dice: mujer, tú estás borracha, levántate, salte de aquí y digiere tu vino. Entonces Ana le dice: no, mi Señor, sino que de la amargura de alma he estado pidiéndole al Señor un hijo varón. Y entonces el sacerdote le dice: bueno,
vete a tu casa y que sea hecha la obra que tú necesitas. Y dice la palabra que ese año Ana quedó embarazada. Ahora, la promesa que Ana había hecho es que si Dios le concedía tener un hijo varón, ella lo iba a consagrar al Señor, al servicio de Dios. Entonces, cuando ella regresa a su casa, queda embarazada y nace este niño, le pone por nombre Samuel. ¿Cómo le pone por nombre? Samuel. Muy bien, si están atentos. Ok, la promesa que ella había hecho es que su hijo iba a ser un servidor de Dios. Entonces dice que ella no subió a Jerusalén sino hasta que el niño tuvo la edad para ser destetado. Aproximadamente entre los 8 y 12 años de edad era el lapso de tiempo en que un niño era destetado para consagrarlo al servicio. Entonces se llevan a Samuel a la casa de Dios y precisamente comienza a vivir en la casa sacerdotal, la casa de Elí. Pero dice la palabra que dormía en el templo. O sea, ahí le pusieron un petate, un catre, y allí dormía Samuel. El ambiente espiritual en ese tiempo, dice la palabra que no había revelación con frecuencia, no había sueños, no había visiones. Entonces la condición espiritual era muy terrible. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que eran el desastre de toda la ciudad. Porque dice que ellos, cuando traían la ofrenda, con la persona que traía el sacrificio le decían: oye, dame la mejor carne para el sacerdote y para sus hijos, es decir, para sus servidores. Y si dice que la gente no quería, ellos mismos por la fuerza agarraban la mejor carne y se la llevaban. Y dice que menospreciaban las ofrendas, los sacrificios que se hacían a Dios. Aparte dice que era tanta la depravación moral que tenían, que cuando llegaban las muchachas a velar en el templo, dice que ellos agarraban a las muchachas y se acostaban con ellas, las que cuidaban el templo. Entonces imagínense ustedes un sacerdote que carecía de visión porque no pudo discernir que una mujer estaba orando con el alma, y los hijos de este sacerdote que eran unos depravados, personas sin temor de Dios. Cuando yo era un poquito más joven, apenas hace unos días atrás, bueno, para los que me conocen, yo soy hijo de pastor. Yo nací en el evangelio, crecí debajo de las bancas del templo, ahí comiéndome los chicles que los hermanos dejaban pegados ahí. Todo el tiempo estuve enrolado en este ambiente cristiano. Entonces, el ser hijo de pastor no te garantiza que tú seas un hombre de Dios. En ese tiempo había un dicho que decía: hijo de pastor, lo peor. Y a mí como me pegaba ese dicho, pero era la realidad. Yo era precisamente eso. Estos hijos de Elí, aunque eran hijos del sacerdote, no tenían temor de Dios. No había una línea moral bien definida, una línea espiritual que les pudiera marcar a ellos el camino de lo que era correcto. Entonces Samuel, más o menos entre 8 y 12 años de edad, llega al templo, llega en ese ambiente. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera sido lo normal para Samuel? Si los mentores que él tenía eran los hijos del sacerdote, ¿cuál hubiera sido la vida que Samuel hubiera llevado de manera normal? ¿Cuál creen ustedes? ¿Sí están aquí? Sí. Ok. ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido la vida de Samuel? O sea, él miraba el ejemplo y decía: bueno, así se tienen que comportar los hijos del sacerdote, yo soy como un hijo también. Es decir, bueno, pues voy a seguir los mismos pasos, voy a seguir la misma vida que ellos están llevando. Entonces, en ese entorno es que comienza a vivir Samuel. Samuel dice que dormía en el templo. O sea, si alguien duerme en el templo es porque ya es cristiano 100% calidad, ¿no? Él está durmiendo en el templo y de repente en la noche escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel. Y él se para corriendo, va al cuarto del sacerdote y le dice: mi señor, ¿para qué me llamaste? Y él le dice: yo no te he llamado. Y nuevamente se vuelve a acostar y vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel. Y se levanta corriendo, va con el sacerdote y le dice: ¿para qué me llamó mi señor? Dice: no, yo no te llamé. La tercera vez se levanta Samuel con la misma, escuchando la misma voz, va con el sacerdote, y entonces él entiende que Dios le está hablando a Samuel. Le dice: regrésate, y cuando vuelvas a escuchar la voz vas a decir: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y
Dios le vuelve a hablar y entonces Samuel le dice: háblame, ¿qué es lo que quieres? Y Dios comienza a darle las instrucciones. Ahora, el punto aquí es que había algo en la vida de Samuel determinante. El versículo que leímos en el capítulo 3, versículo 7, ¿por qué Samuel no discierne cuando Dios le está hablando? ¿Por qué él no entiende cuando Dios le está hablando? El versículo 7 dice: pero Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido ¿qué? Revelada. Yo pregunto, ¿había una ley ya establecida en ese tiempo? Estaba el Pentateuco que ya había sido dado a Moisés, estaban las tablas de la ley, y como él estaba dentro del oficio sacerdotal, él estaba familiarizado con la palabra de ese tiempo. Ahora, yo te decía hace un momento, el hecho de que Samuel durmiera en el templo, que fuera de una familia cristiana, que estuviera sirviendo, porque dice la palabra que Samuel servía en el templo, pero había un problema: no conocía a Jehová y la palabra no le había sido revelada. Yo pregunto, ¿se puede servir a Dios sin conocerle? ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? ¿Se puede servir a Dios sin conocerle? Creo que ya se fueron. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Sirviendo. ¿A quién servía? ¿Conocía a Jehová? Entonces, ¿cómo se puede servir a alguien a quien tú no conoces? Yo te voy a decir esto. A mí me pasó esta situación. Yo llegué a la palabra después de irme de vacaciones un tiempo al mundial. Todo lo que fue la secundaria y parte de la preparatoria. Siendo hijo de pastor, me destrampé. Yo recuerdo que en una ocasión yo había presentado examen para ir a la UV, para presentar el examen para la carrera, y mi papá comenzó a orar por mí y le dijo al Señor: Señor, yo no quiero que mi hijo se vaya a la universidad sin que antes te conozca. Y un día me fui de cabeza en un acantilado allá en Boca Andrea, en la playa, hay unos acantilados, me fui de cabeza. Yo no creía en Dios, en ese tiempo me proclamaba como ateo. Dijeran, soy ateo, gracias a Dios. Y yo nada que ver con Dios, yo no me gustaba el ambiente de la iglesia. Yo conocí la disco, bueno, en ese tiempo era la disco, ahora son los antros. Y yo dije, yo prefiero este ambiente que el ambiente de la iglesia. Llegaba yo a la iglesia con la melena larga, y todavía los que me conocieron acá en Arroyo Hondo traía la melena aquí, siempre andaba así. Y llegaba a la iglesia y toda la gente se me quedaba mirando, y toda la gente me señalaba, y toda la gente me criticaba. Y yo le dije a mi papá, yo no quiero saber nada de Dios. Recuerdo que un día había una fraternidad allá en Arroyo Grande, iba a predicar el pastor Joel, y me dijo mi papá, mira, va a predicar el que fue mi pastor, de verdad, un tremendo predicador. Yo me andaba escondiendo de él por atrás del templo, él me andaba buscando allá, yo estaba escondido acá atrás, y me sale por el otro lado, y me dice, por favor pasa, para que escuches al hermano. Y le dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de que me andes persiguiendo, déjame en paz. Voy a ir a la iglesia cuando yo sienta, cuando yo quiera ir. Y desde ese día me dejó de decir, pero comenzó a orar. Así que si hay padres aquí presentes, la mejor arma que pueden tener para la salvación de sus hijos es la oración. Amén. Comenzó a orar, yo iba a entrar a la universidad, y en ese tiempo, cuando iba a presentar el examen, me fui de cabeza y allí me acordé de Dios. Y cuando me iba a estrellar en mi cabeza con una roca, yo le dije a Dios en mi mente, Dios mío, ayúdame. Y gracias a Dios no pasó a mayores, solamente me fracturé un poquito el cráneo y un pie. No pude caminar 3 meses y me tuve que regresar con mis papás a Arroyo Grande. Esa fecha llegó un predicador allá a Arroyo Grande, pero de esos que pegan hasta por debajo de la lengua. Yo estaba sentado en la última banca enojado. Yo dije, ¿cómo esta gente todavía de que los regaña, todavía le aplauden y todavía le... Enojado ahí agachado así con la melena colgando, ¿no? Y cuando hace el llamado todos pasan. Le digo, no hombre, qué gente tan tonta. Los regaña, le aplauden y todavía pasan adelante. Y yo fui el único que se quedó sentado allá. Y pasaron todos y yo ahí parado así agachado. Y en eso llega mi papá y dice, oye, pásale, para que ore por ti el pastor. Y dije, bueno, pues ya para que me deje de molestar voy a pasar. La verdad, yo había ido ese día a la reunión porque me gustaba una chava de la iglesia. Era la verdad. Yo sé que aquí no pasa eso, pero
Llegué, pasé y no entendí lo que el predicador me dijo. Dice, oye, ¿tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? Yo creo que no. Dice, bueno, ¿vas a orar? Ya repetí la oración. No pasó nada. No bajaron ángeles del cielo. No vi luces de colores, nada. Y me dio una palabra y me dijo, tú vas a seguir los pasos de tu padre. Que en ese tiempo esa palabra yo no la entendí. Nos regresamos a la casa y yo agarré, en ese tiempo tenía un tocacintas y me puse a escuchar música. Y me dice mi papá, de aquí en adelante ya nada de esa música porque ahora ya eres cristiano. Yo dije, ya se arruinó la cosa. Después de allí fue que nos vinimos a Arroyo Hondo. Y en Arroyo Hondo, a mí me gustaba mucho la música. Yo no quería ser pastor. Yo le lloraba a Dios porque no quería ser pastor. Yo dije, bueno, por lo menos músico todavía. Entonces comencé a enrolarme en la rondalla, aprendí a tocar la guitarra, tocaba en la rondalla. Y lo curioso es que de repente me escapaba yo a la disco. Y a veces en la disco me topaba yo a alguno de los otros chavos de la rondalla. Oye, ¿cuándo va a ser el ensayo de la rondalla? No, pues tal día. O sea, en la disco nos poníamos de acuerdo para el ensayo de la rondalla, nada más para que te des una idea. O sea, yo ya estaba sirviendo, pero yo no conocía a Jehová, ni la palabra había sido revelada a mi vida. Después me gustó el grupo de alabanza y entonces comencé a meterme a lo de la música. Entré de bajista, o sea, el que bajaba y el que subía las cosas, bajista y subista. De ahí aprendí a tocar el piano, un poco la batería, luego el bajo, la guitarra, y ahí me metí, me empecé a colar. Yo decía, es que los chicos que se suben acá tienen más feeling con las chavas, ¿no? O sea, esa era mi idea, mi mentalidad. Entonces yo estaba allí y ahí luciéndome y viéndole la cara a las chicas y todo, ¿no? Yo sé que aquí tampoco pasa eso. Así estaba yo sirviendo a Dios. De repente nos íbamos a la disco, de repente a la iglesia. Una doble vida. Yo sirviendo a Dios, pero llevando una doble vida. Recuerdo un día que mi papá ahí en Arroyo Hondo con el pastor Raúl organizaron un seminario interno ahí de la iglesia para los que quisieran aprender a predicar. Yo dije, bueno, como yo no quiero ser pastor, no quiero nada que tenga que ver con la predicación. Y dice mi papá, pero va a ser obligatorio para todos los de la alabanza. Dije, bueno, pues si van ahí los demás, pues yo voy. Llegué a la casa de la hermana donde iba a ser el seminario, que nos prestaron ahí el patio, y llegaron puros señores y puras señoras y ninguno de los chavos de la alabanza llegó. Y le digo a mi papá, bueno, me voy, ¿no? Porque no llegó nadie de los demás. No, dice, tú anótate, ahorita llegan, tú no te preocupes. Total, que nadie llegó y solamente yo ahí con los señores y las señoras tomando el curso de predicación. Como siempre tuve un defecto, que fui buen estudiante, el acuerdo fue que el mejor estudiante, el que sacara mejores calificaciones, iba a predicar en el culto de clausura un domingo, ahí en la iglesia. Entonces, cuando checaron las calificaciones, dicen, bueno, la persona que va a predicar en el culto de clausura de este seminario es el hermano Misael Mondragón. Me empezó a temblar todo. Yo dije, yo voy a predicar, así, nervioso. Finalmente llega el domingo, antes de que pasara eso, estábamos un día en una clase de profecía, y de repente el maestro, que era el yerno del tío Sixto, Héctor Soto, estaba dando la clase, y de repente el Espíritu del Señor comienza a fluir allí, y él comienza a hablar en lenguas, y comienza a profetizar. Y luego otra de mis primas, cuando él termina, comienza a hablar en lenguas y sigue profetizando. Y luego se para otra de mis primas y sigue profetizando. A esas alturas estaba yo tirado en el piso, llorando. Llorando. Estuve como 2 horas tirado allí en la banqueta de ese corredor que nos prestaron, llorando. Ese día yo entendí el propósito y el amor de Dios para mi vida. Algo sucedió en mi vida ese día que cambió mi vida para siempre. Llegó el día de la clausura y yo le dije, Señor, ¿de qué voy a predicar? Recuerdo que hice un bosquejo acerca del llamado de Moisés, de Éxodo 3. Yo iba a predicar del llamado sin saber qué era el llamado. Entonces yo preparé mi bosquejo y todo. Y finalmente llega el día de la clausura. Recuerdo que el hermano Raúl dijo, bueno, hermanos, hoy tenemos un invitado a predicar. Y toda la gente volteó a ver quién había llegado. No, pues nadie. No, el hermano Misael. El hermano Misael.
Pasé, recuerdo ese día, así nervioso, agarré la Biblia, mis apuntes que tenía, y comencé a predicar acerca del llamado de Dios a Moisés. Y en ese tiempo los predicadores famosos de ese tiempo era G.J. Ávila, era Jorge Raskin. Y yo recuerdo que en un momento de la prédica estaba yo hablando y dije, ¿saben qué? Dios ya no necesita un G.J. Ávila porque ya tiene uno. Ya no necesita un Jorge Raskin porque ya tiene uno. Digo, Dios necesita un David Moreno. No sé si conocen a David Moreno. Era un muchacho que había llegado allá a la iglesia y tenía como 1 año y se metió fuerte con Dios y lo pusieron de líder de jóvenes. Moreno Bastián. Y cuando hago así, digo, Dios necesita un David Moreno. Cuando hago así, este hermano se para brincando, hablando en lenguas, tocado por la presencia de Dios, y la gente comienza a llorar y a hablar en lenguas, y yo parado ahí digo, órale, funciona. Yo dije, wow, yo como veía que los predicadores oraban por la gente, me bajé corriendo y empecé a orar, y la gente lloraba, y la gente lloraba, y la gente hablaba en lenguas, y dije, no hombre, esto sí está suave. Allí entendí que Dios me había llamado a predicar. Yo dije, de aquí en unos 5 años ya ando viajando por toda Europa y Estados Unidos predicando. No sabía en el proceso en el que Dios me iba a meter, que después le vamos a platicar un poquito de eso. Ese día, algo sucedió en mi vida que comenzó a darle un giro a mi vida. Yo te entiendo a ti como joven, porque yo siempre fui un chavo muy señalado. Y siempre me decían, es que tienes que abrirle tu corazón a Dios. Y yo decía, bueno, ¿cómo le hago? Es que tienes que hacer, y yo hacía todo lo que me decían, pero no pasaba nada. Yo seguía viniendo a la iglesia, seguía yéndome a la disco, me sentía mal, pero no hallaba cómo lograr solucionar ese problema. Yo decía, bueno, ¿cómo le hago? Es que tienes que humillarte. Bueno, me humillaba en el piso y no pasaba nada. Hasta que Dios trajo la revelación de su propósito, la revelación de su palabra a mi vida. En esta ocasión Samuel está enfrentando esa misma situación. Sirve a un Dios al cual no conoce. Y yo sé que la historia de muchos de los que están aquí tienen papás cristianos, tienen una herencia espiritual o tienen una religión heredada. Van a la iglesia a veces porque los llevan, van a fuerza, no le hallan atractivo a las cosas de Dios. Para algunos de ustedes es lo mismo estar allá que estar acá. Y están llevando una vida así, una doble vida, que ustedes vienen aquí y me ponen una carita, pero cuando salen de aquí, se quitan esa máscara y se ponen la otra. Entonces yo entiendo, porque yo viví esa situación. Yo me sentía frustrado, me enojaba. Yo decía, bueno, ¿cómo es que voy a cambiar? ¿Cómo es que las cosas van a ser diferentes? A mí me gustaba aquello, pero también me gustaba esto. Y estaba yo en esa disyuntiva de decir, bueno, ¿cómo le hago para enfocarme realmente en lo que tengo que hacer? Esa ocasión algo sucedió en mi vida. Yo tengo un amigo que es pastor y dice, mira, cuando mis hijos estaban dormidos, yo me subía al cuarto y oraba por ellos. La oración de Efesios 1, creo que es el versículo 17, cuando dice del espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan a Él. Dice, yo me paraba en las noches o en las madrugadas, iba a la cama de mis hijos y le decía, Señor, revélate al corazón de mis hijos. Señor, que te conozcan a ti. Dice, un día estábamos terminando de cenar y ya mis hijos se levantaron para irse a su cuarto a dormir, subieron a la segunda planta. Dice, estábamos lavando los trastes nosotros cuando escuchamos un escándalo arriba y dijimos, estos chamacos ya se están peleando. Y suben corriendo los dos. Cuando abren la puerta de la recámara, están sus 2 hijos de 8 y 10 años de edad, brincando, hablando en lengua, levantando las manos, tocados por el poder de Dios. A esa edad. Entonces el espíritu de sabiduría y de revelación tiene que llegar al corazón para que realmente tu vida pueda ser diferente. Las cosas de Dios no se te van a hacer atractivas mientras la palabra no te sea revelada. Porque solamente creemos en la palabra que nos es revelada. Yo me sabía las historias bíblicas, me sabía muchos versículos de la Biblia, pero esa palabra no había cobrado vida en mi corazón, no había sido revelada a mi vida. Entonces yo vivía de 2 maneras, porque no había sido definido por la palabra de Dios en mí. Tuve experiencias que me llevaron
a encontrarme con Dios y a entender realmente que Dios tenía un propósito para mí. Tuve que doblar mis rodillas, tuve que humillarme delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque no había entendido lo que tú querías para mí. La revelación de la palabra llegó a mi vida y eso trajo cambios que marcaron mi vida para siempre. Cuando nosotros recibimos la revelación de la palabra, vamos a poder funcionar en un mundo contaminado. Lo curioso es que Samuel no sigue el camino de los hijos de Elí. Samuel decide seguir el camino de Dios. Porque la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel es que Dios se reveló al corazón de Samuel. Le reveló su palabra y le reveló su propósito. Una palabra que Dios declaró a Samuel, le dijo lo que iba a hacer, le dijo lo que venía, le anunció lo que él tenía reservado para ese tiempo. Y entonces Samuel se convirtió en la voz profética más fiel de su generación. Un muchachito que no tenía esperanza porque venía de un trasfondo familiar de conflicto. Era hijo de una de las mujeres despreciadas de su papá. Venía de un ambiente de conflicto, de maldad. Llega al templo y se topa con un ambiente terrible, mirando lo que hacen los hijos de Elí, mirando todo lo que se origina, siendo ellos los herederos del linaje del sacerdocio en ese lugar, y mirando él lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué fue lo que definió a Samuel para ser uno de los mejores profetas del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo que ese muchachito a temprana edad pudiera definir el rumbo de su vida y pudiera decir: esta es la línea en la que yo voy a caminar, esta es la palabra que voy a seguir, este es el trayecto que Dios tiene para mi vida? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel? Fue precisamente que Samuel tuvo un encuentro con Dios. Fue precisamente que la palabra le fue revelada a su vida. Y entonces pudo definir el rumbo de su vida, siguiendo y obedeciendo el llamado de Dios para él. Yo te puedo decir, aunque yo fui hijo de pastor toda mi vida, siempre tuve el problema de no definirme en lo que Dios quería. Hasta que llegó el momento en que me encontré con Dios. ¿Sabes qué sucedió después de eso? Mi papá se dejó de preocupar por mí. Ya no iba a la disco, ya no me llamaba el ambiente aquel. Comencé a entender el propósito de Dios para mi vida. Comencé a buscar a Dios con todo el corazón. Experiencias gloriosas con su presencia. Recuerdo que una vez hicimos un congreso como este y el último día ya no hubo músicos, ya no hubo predicadores, solamente un tecladito que teníamos allí. Entonces recuerdo que uno de mis primos, mi primo Israel, tomó el micrófono, yo me puse en el teclado y comenzamos a adorar a Dios esta mañana con los chicos ahí presentes. Estábamos adorando a Dios cuando de repente la nube de su presencia descendió sobre ese lugar. Terminamos tirados en el piso llorando, tocados por la presencia del Señor. Experiencias así comenzaron a suceder en mi vida porque una palabra fue revelada a mi vida. La presencia de Dios se mostró a mi vida y pude tener un encuentro con Dios. Yo te puedo decir en esta mañana, tu vida no va a cambiar, tu vida no va a ser diferente hasta que no tengas un encuentro con Él. Hasta que la palabra no sea revelada a tu vida va a seguir igual. No importa si eres hijo de los pastores, si eres hijo de buenos cristianos. Mientras tú no te encuentres con Dios, las cosas no van a cambiar. La palabra que define tu vida es la palabra que se revela a tu corazón. Se reveló el amor de Dios, se reveló el propósito de Dios a mí, y esa palabra cambió radicalmente mi vida. Te puedo decir, ahora llevamos sirviendo a Dios ya más de 20 años, sirviendo al Señor, primero con jóvenes, luego ya a cargo de iglesia. Dios ha mostrado su favor y su misericordia en nuestras vidas de manera gloriosa y hemos sido testigos del poder de Dios. En este día, yo no sé cuál es la historia de tu vida, cuál es la vida que tú has llevado hasta este día,
Algo yo entiendo de este congreso, que tú necesitas ser activado por la palabra. Y la palabra que te va a activar solamente es la palabra que se revela a tu vida. Y no puede haber la revelación de esa palabra si primero no hay un encuentro con Dios. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. Quiero que cierres tus ojos. Y como estamos aquí para ser bien sinceros, cierren sus ojos, por favor. Yo voy a pedir a todos los chicos, a todas las chicas, que en este día puedan decir: Señor, estoy cansado de la vida que he llevado. Necesito un encuentro contigo, necesito encontrarme contigo. Necesito que tu palabra se revele a mi vida. Necesito cambiar, necesito ser diferente. No estamos aquí para señalarte, para juzgarte. Estamos aquí para ayudarte. Voy a pedir a la persona del piano que me apoye, por favor. Yo no conozco tu vida. Yo no sé la vida que llevas. Tú puedes ser un chavo diferente aquí en la iglesia y puedes ser alguien diferente allá afuera. Yo solamente voy a pedirte que seas sincero con Dios en este día y le digas: Señor, yo necesito encontrarme contigo. Yo necesito cambios en mi vida. Necesito ser un joven diferente. Necesito cambiar. No sé si tú estás en algún servicio en la iglesia, lo que estés haciendo. Yo estoy hablando de un encuentro con Dios en este día. Si tú eres uno de esos jóvenes, te voy a invitar a que vengas acá al frente. Queremos orar por ti. Queremos ayudarte en este día para que tu corazón sea el depósito de la palabra, de la presencia de Dios en ti. Te voy a invitar a que vengas acá al frente, por favor. Muy bien, tenemos los primeros valientes. Sí, Jesús. ¿Alguien más necesita hacerlo? Pase. Yo sé que puede ser una batalla. ¿Qué van a decir? No interesa lo que la gente diga, interesa lo que Dios dice. Es Dios y tú solamente. Él y tú conocen realmente lo que tú estás viviendo, cómo tú estás viviendo. En este día tú necesitas definirte. Yo sé que de repente es difícil la batalla contra toda la corriente de este mundo. Solamente un encuentro con Dios te va a dar la fortaleza, te va a dar las herramientas que tú necesitas para poder vivir de acuerdo a los lineamientos que Dios marca. ¿Alguien más necesita pasar? Por favor, hágalo. Si no eres joven, eres una persona adulta, pero tú necesitas tener un encuentro con Dios, te voy a invitar que vengas también. Abre tu corazón a Dios, dile: Señor, yo necesito esta obra tuya en mi vida. Necesito que toques mi corazón, necesito que cambies mi vida, necesito encontrarme contigo en este día. Necesito que mi vida sea diferente. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera, quiero vivir de manera diferente. Quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir el propósito tuyo. Sí, Señor Jesús, te adoro, Rey, te adoro en esta mañana. Te adoro, Jesús, te adoro, mi Dios, te adoro, mi Dios. Te adoro, mi Señor, te adoro, Jesús, te adoro, Rey. Te bendigo en esta mañana, Señor. Aquí están tus hijos delante de ti, Rey.
Sé que a muchos de ellos tú les has estado hablando, les has estado llamando porque tienes un propósito con ellos. En este día, Padre, yo te pido que te reveles al corazón de ellos. Derrama espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan a ti, para que puedan tener un encuentro contigo, para que sus vidas puedan ser diferentes, para que sus vidas puedan definirse contigo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalos, Dios, a definirse para que dejen de vivir en esa dualidad, Padre, amando al mundo y las cosas del mundo. Oh Dios, y aún estando, Dios, sirviéndote aquí en el templo, Señor, yo te pido en esta hora, Padre, que tú te reveles al corazón de ellos, Dios. Revélate a sus vidas, revélate a ellos, Señor, que la obra maravillosa de tu Espíritu Santo sea mostrada, Señor, en sus vidas, sea manifestada en ellos, Señor, con gloria, con poder, Dios. Sí, Señor, sí, Jesús, sí, amado, sí, Rey. Dios tiene un propósito especial contigo. Yo te amo. Hay un llamado de Dios en tu vida. Dios va a comenzar a guiar tus pasos. Eras un hijo que no tenía posibilidades de nacer, pero el Señor te dice: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Desde allí puse mis ojos y te he llamado para este tiempo, para esta generación. Vas a ser luz en medio de las tinieblas. Vas a marcar rumbo en este tiempo para esta generación. Yo te amo. Búscame, dice el Señor. Búscame y te voy a mostrar lo que yo puedo hacer con un corazón que se dispone. Declarar mi admiración. Reciba ahora esta canción. Mi corazón. Sí, Señor, sí, Jesús, sí, Rey, sí, amado Dios, sí, amado Rey, amado Dios, amado Rey, sí, Jesús, sí, Señor. Revélate a estos corazones, revélate a estas vidas. Haz la obra que ellos necesitan, Dios. Haz la obra que necesitan de ti, Jesús. Sí, mi Dios, sí, Señor.
ti. Mi corazón, tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Manos